Llegas a casa al final del día, dejas las llaves sobre la mesa, te quitas los zapatos sin pensarlo y los empujas hacia un rincón. Suspiras. Otra jornada agotadora. Otra vez esa sensación de estar dando vueltas en círculos. Y mientras te hundes en el sofá, algo dentro de ti murmura: ¿por qué nada cambia? El esfuerzo es constante, la fe está intacta, pero las cosas simplemente no fluyen, como si hubiera un velo invisible entre tú y la vida que sueñas. Lo que voy a contarte puede parecer extraño, incluso absurdo, pero miles de personas han visto su vida transformarse por completo al hacer una única modificación en su hogar. Un gesto tan pequeño, tan insignificante a los ojos del mundo, y sin embargo, tan poderoso a los ojos de quienes comprenden la energía espiritual. Estoy hablando de los zapatos. Sí, esos que acabas de quitarte. Lo que nadie te dijo es que los zapatos no solo traen polvo del exterior, también traen memorias, energías, cargas emocionales que no te pertenecen, y cuando los dejas en ciertos lugares, sin intención, sin conciencia, estás permitiendo que esa carga se infiltre en tu espacio sagrado, tu casa, y peor aún, estás sembrando, sin saberlo, una matriz de escasez que podría estar afectando tu salud, tu dinero, tus relaciones, tu paz. El Padre Pío, un hombre profundamente conectado con los misterios del alma, lo advirtió con claridad. Él veía más allá del cuerpo, veía la vibración, la atmósfera, las sombras que se acumulan cuando descuidamos los detalles. Durante años, notó que las familias que más sufrían espiritualmente tenían un patrón en común. Y no se trataba de lo que creían, sino de cómo vivían, dónde dejaban sus zapatos. Muchos los colocaban debajo de la cama, otros cerca de plantas, algunos justo al lado de la puerta de entrada. Pequeños actos, repetidos cada día, y sin saberlo, bloqueaban la entrada de todo lo que pedían en sus oraciones. La energía de la calle, la tristeza de otros, el dolor ajeno, todo eso entra contigo al hogar si no eres consciente. Y lo primero que lo recibe son tus zapatos. Lucía, una madre de 2 hijos en Sao Paulo, vivió atrapada por años en esa espiral invisible. El dinero no alcanzaba, las discusiones eran frecuentes, las oportunidades esquivas, hasta que una vecina, devota del Padre Pío, le dijo algo que jamás olvidaría. No hay oración que abra las puertas si tú mismo las estás cerrando con tus zapatos. Lucía reorganizó todo. Guardó los zapatos en un armario, lejos de la entrada como fue indicado. Durante 40 días mantuvo la fe. Y lo imposible ocurrió: deudas perdonadas, trabajo nuevo, salud restaurada. Pero más allá de eso, por primera vez en años, la casa respiraba diferente. ¿Y tú? ¿Dónde descansan tus zapatos esta noche? Tal vez estás a un solo gesto de desbloquear todo lo que llevas años esperando. En el próximo capítulo descubrirás por qué el Padre Pío daba tanta importancia a este acto y cómo algo tan simple puede abrir un portal silencioso hacia la abundancia. No era un sacerdote común. Padre Pío veía lo invisible, sentía lo que otros ignoraban. Escuchaba el susurro de las almas y el eco de las emociones atrapadas en los objetos cotidianos. Para muchos era un santo en vida. Para quienes lo conocieron de cerca era un guardián del mundo espiritual. Y para quienes sufrían sin explicación, era la última esperanza. Entre las muchas revelaciones que compartió a lo largo de su vida, hubo una que llamó la atención de los más sensibles. La energía del hogar es sagrada, y cada objeto dentro de él tiene un papel en el equilibrio espiritual de la familia. No era raro que, al recibir a una persona afligida, Padre Pío no preguntara primero por sus pecados, sino por sus hábitos. ¿Dónde duermes? ¿Dónde rezas? ¿Dónde dejas tus zapatos? Preguntas simples, pero cargadas de intención. Él entendía que el espacio donde vivimos no solo refleja nuestro estado interno, sino que también lo moldea. Y los lugares donde colocamos objetos de uso diario, como los zapatos,
pueden abrir o cerrar portales energéticos dentro del hogar. Según relatos conservados por frailes que vivieron con él en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío hablaba con frecuencia sobre zonas de sombra espiritual, espacios donde la energía se estanca, donde la luz no fluye y donde, sin saberlo, muchas personas depositan inconscientemente el peso del mundo exterior. Los zapatos eran para él uno de los elementos más delicados, no por superstición, sino por lo que cargan en silencio. Los pies caminan por caminos oscuros, pero es en casa donde deben encontrar luz, decía. Por eso insistía, no se deben dejar los zapatos en cualquier parte. Y no hablaba solo de orden o limpieza, hablaba de vibración. Para el Padre Pío, los objetos absorbían las emociones de los lugares donde habían estado, y al entrar en el hogar, esos objetos seguían vibrando. Si se colocaban cerca de zonas de descanso, como la cama, afectaban el sueño. Si se dejaban cerca de la puerta, bloqueaban la entrada de bendiciones. Si estaban junto a una planta, robaban su energía vital. Esta visión se alinea sorprendentemente con tradiciones ancestrales como el Feng Shui chino o el Vastu Shastra hindú, que también consideran los zapatos como contenedores de energía exterior y desaconsejan guardarlos en ciertas zonas del hogar. Pero el Padre Pío iba más allá. Él creía que el hogar era un santuario y, como tal, debía protegerse espiritualmente. Para él, cada rincón tenía un propósito espiritual. El dormitorio no era solo un lugar para dormir, era un altar de descanso del alma. La entrada no era solo una puerta, era un portal de entrada para las bendiciones divinas. Y una planta no era solo decoración, era un ser viviente que ayudaba a equilibrar la energía del espacio. Cuando alguno de esos espacios se contaminaba, incluso sin querer, comenzaban a surgir los síntomas: insomnio, irritación, discusiones constantes, fugas de dinero, enfermedades leves pero persistentes y una sensación de peso en el ambiente. Por eso, uno de sus consejos más discretos pero poderosos era este: reorganiza tu espacio como si estuvieras preparando tu alma para recibir a Dios. Y eso incluía tus zapatos. Muchos de los testimonios más impactantes recopilados por fieles y religiosos cercanos al Padre Pío no hablan de milagros sobrenaturales, sino de transformaciones cotidianas. Familias que, al seguir estos consejos, vieron desaparecer tensiones antiguas. Personas que encontraron paz después de años de ansiedad. Hogares que se llenaron de armonía después de cambiar pequeños hábitos. Y en el centro de muchos de estos relatos siempre estaban los zapatos. Guardarlos correctamente se convirtió en un acto de reverencia, un gesto diario de fe activa, una forma tangible de decir: mi hogar es sagrado, mi vida merece fluir con luz. Porque para el Padre Pío, la fe verdadera no era solo creer, era actuar. No bastaba con rezar si en lo cotidiano permitías que la oscuridad entrara por descuido. No bastaba con pedir abundancia si colocabas obstáculos invisibles en la puerta por donde debía llegar. Ahora que conoces esta visión, detente un momento. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están tus zapatos? ¿Están sembrando luz o alimentando una sombra que ya no necesitas? No es casualidad que algunas noches sientas un peso inexplicable sobre el pecho. Tampoco lo es que tus plantas parezcan marchitarse sin razón, o que esa oportunidad que parecía tan cerca haya desaparecido de repente, como si algo invisible la hubiese espantado. A veces, las respuestas no están en lo evidente, están escondidas en los gestos rutinarios. Como ese momento en el que casi sin mirar empujas tus zapatos debajo de la cama. Debajo de la cama, el primer lugar prohibido. Puede parecer inofensivo, práctico incluso, pero desde la mirada espiritual del Padre Pío es uno de los errores más comunes y más dañinos que comete una familia sin saberlo. Porque la cama no es solo un mueble, es un nido energético.
Allí te entregas al descanso, allí tu cuerpo baja las defensas, tu mente se abre, tu alma se libera. Y todo lo que reposa cerca de ella influye directamente en tu calidad de sueño y en la limpieza de tus pensamientos. Cuando dejas tus zapatos justo debajo, estás creando una sombra vibracional, una especie de niebla energética que se instala justo en el lugar donde deberías estar más protegido. Los pensamientos se nublan, los sueños se vuelven confusos, la sensación de pesadez al despertar ya no proviene del cansancio, sino de un campo sutil, alterado. Personas que han corregido este simple detalle reportan mejoras sorprendentes, descanso profundo, sueños más claros, despertar con una energía diferente, como si algo oscuro hubiese sido retirado durante la noche. Pero lo más importante no es solo dormir mejor, es que el descanso verdadero es el terreno fértil donde crecen las nuevas ideas, las decisiones acertadas, las intuiciones que cambian el rumbo de una vida. Y si el lugar donde sueñas está bloqueado, nada florece. El segundo lugar es aún más engañoso, junto a las plantas. Las plantas no son decoración, son organismos sensibles, canales vivos que capturan la energía del ambiente, absorben el exceso, equilibran, purifican. Cuando colocas tus zapatos cerca de una planta, estás forzando a ese ser a absorber toda la energía densa que los zapatos han acumulado del mundo exterior. Y las plantas no siempre soportan esa carga. No es raro que empiecen a secarse sin causa aparente, que las hojas pierdan color, que la tierra se vuelva ácida, que el aire en esa parte de la casa se torne más pesado. El Padre Pío decía que la naturaleza estaba en profunda comunión con lo invisible y que las plantas, aunque silenciosas, eran guardianas espirituales del hogar. Cuando las intoxicas con energías ajenas, lo que en realidad estás haciendo es sabotar a tus protectores. Una planta enferma no es solo un adorno que se marchita, es un reflejo de que algo en tu hogar está siendo atacado desde dentro. Y si eso no se corrige, con el tiempo la tristeza se extiende, primero en los seres vivos, luego en las paredes y finalmente en el corazón de quienes habitan el lugar. El tercer lugar prohibido es quizá el más común de todos, frente a la puerta de entrada. La puerta es símbolo, es umbral, es tránsito entre lo que está afuera y lo que eliges permitir que entre. En las enseñanzas del Padre Pío, la puerta de una casa es más que madera o hierro. Es un portal espiritual por donde entran las bendiciones, las noticias buenas, las soluciones inesperadas, la energía de lo nuevo. Y cuando colocas tus zapatos justo al lado, estás creando una muralla invisible. Los zapatos, cargados con todo lo que has pisado durante el día, se convierten en centinelas negativos, frenando ese flujo divino, como si dijeras inconscientemente: no quiero que entre nada más. El resultado es inmediato: puertas que no se abren, proyectos que no avanzan, llamadas que no llegan. Todo se detiene en el umbral, todo queda en pausa. ¿Te has preguntado por qué algunas personas siempre reciben buenas noticias al llegar a casa y otras solo problemas? El umbral lo marca todo, y tú lo marcas cada vez que decides qué poner frente a él. No es coincidencia que muchas culturas del mundo tengan rituales de protección en la entrada del hogar. Desde herraduras hasta incienso, desde oraciones hasta imágenes sagradas, todos buscan lo mismo: que lo bueno entre y que lo malo no encuentre espacio. Pero si tus propios objetos están creando esa barrera, ni la mejor oración puede penetrar. Cada uno de estos tres lugares, debajo de la cama, junto a las plantas, frente a la puerta, tiene su propio motivo, su propia lógica espiritual, su propio efecto vibracional. Y lo más revelador es que no necesitas creer ciegamente para sentir el impacto. Basta con observar, basta con mover un par de zapatos y esperar, porque hay gestos que actúan como llaves, y cuando encuentras la correcta, la puerta se abre.
como le ocurrió a Juan y Teresa, una pareja que durante años intentó vender su casa sin éxito. Ninguna oferta, ningún interés, hasta que un sacerdote les preguntó por la posición de sus zapatos. Los guardaban en la entrada, justo frente a la puerta principal. Durante 40 días los movieron a un lugar cerrado, más alejado, y rezaron cada noche pidiendo desbloquear el flujo. En la semana 6, una pareja joven tocó a la puerta. En la semana 8, la casa estaba vendida. No fue magia, fue armonía restaurada. Y en esa armonía, las bendiciones vuelven a encontrar el camino. Hay cosas que solo se entienden cuando se viven, y otras que, aunque parezcan pequeñas, se convierten en el punto de inflexión de toda una existencia. Muchos dudaron al principio. ¿Cómo un simple cambio en la ubicación de los zapatos va a transformar mi vida? Pero los que se atrevieron, los que lo hicieron con fe, con intención, vivieron algo que aún hoy no pueden explicar del todo, como el caso de Renata, en Nápoles. Durante años vivió en lo que ella llamaba una casa triste. No era falta de dinero, era algo más profundo. Las plantas se morían sin razón. Sus hijos se enfermaban con frecuencia. Y ella, a pesar de trabajar sin descanso, sentía que todo se deshacía entre sus manos. Hasta que un día escuchó una entrevista antigua de un monje franciscano que hablaba sobre el Padre Pío. Él contaba cómo el santo había advertido a una familia sobre sus zapatos que estaban justo debajo de la cama de los niños. Renata se quedó paralizada. Era exactamente lo que ella hacía. Sin pensarlo 2 veces, vació todo. Movió cada par a un armario, cerró con incienso el cuarto y comenzó a rezar cada noche, pidiendo claridad. A los pocos días, sus hijos durmieron una noche completa sin interrupciones, algo que no ocurría hacía meses. La planta del comedor, que ya daba por muerta, comenzó a brotar, y ella, por primera vez en mucho tiempo, se levantó con una sensación extraña, ligera, como si algo se hubiera ido. Fue entonces cuando entendió, no era solo un cambio físico, era una limpieza espiritual. Y no fue la única. Mateo y Fernanda en São Bernardo do Campo pasaban por una crisis matrimonial silenciosa, peleas por pequeñas cosas, frialdad, falta de deseo. Cada vez que intentaban conversar, algo los interrumpía, hasta que un día Fernanda, buscando consuelo, decidió volver a rezar el rosario. Mientras lo hacía, sintió la necesidad de ordenar la casa, pero no como siempre. Esta vez lo hizo en silencio, con música suave, con intención. Y cuando llegó a la entrada, se detuvo frente al mueble de los zapatos. Recordó una historia que su abuela le contaba sobre los zapatos frente a la puerta y cómo eso traía malos espíritus. Movida por la intuición, retiró todos los pares, limpió el espacio, colocó una imagen de San Miguel y una planta. Esa noche, sin planearlo, Mateo se acercó y le dijo algo que no decía hacía meses. ¿Podemos hablar? Esa conversación cambió todo. Hoy no solo están juntos, dicen que su casa respira diferente y que aprendieron a proteger su energía como se protege una reliquia. Pero quizás uno de los testimonios más conmovedores sea el de Don Ángelo, un hombre mayor en Bari que había perdido todo tras la muerte de su esposa. Su casa se volvió oscura, las visitas dejaron de llegar, los hijos se alejaron, y él, cada día, llegaba, dejaba los zapatos frente a la puerta y se encerraba en su dolor. Fue en una misa dedicada al Padre Pío, donde escuchó por primera vez sobre los lugares prohibidos. Al regresar, casi como en un acto automático, miró sus zapatos frente a la entrada y los retiró. Los colocó dentro del armario donde su esposa solía guardarlos, y allí, con lágrimas en los ojos, dijo: «Si hay algo que aún pueda florecer aquí, que comience ahora». Esa semana, su nieta lo llamó para visitarlo. El fin de semana, su hijo mayor se presentó con una comida preparada. Y en menos de un mes, la casa que antes parecía un mausoleo volvió a llenarse de risas.
Nadie sabrá si fue coincidencia, milagro o simplemente energía liberada. Pero todos coinciden en algo. El ambiente cambió y con él, la vida. Estos testimonios no son cuentos, son registros vivos de cómo lo sutil, lo invisible, puede pesar más que lo tangible. Porque cuando cambias la energía de tu entorno, cuando dejas de sabotear tu espacio sin darte cuenta, la vida responde. Como un jardín que por fin recibe luz, como una puerta que se abre después de años cerrada. Y tú, ¿cuánto tiempo llevas esperando un cambio? ¿Cuántas veces sentiste que algo te detenía sin saber qué era? Tal vez no necesitas una revolución, tal vez basta con un gesto, uno solo, pero hecho con conciencia, como el de cerrar un armario, como el de mover un par de zapatos, como el de decir en voz baja: mi casa es un lugar de luz y desde hoy actúo como tal. Todo comienza con un gesto, uno solo, y cuando ese gesto se hace con intención, la energía cambia. El Padre Pío decía que no existe fe verdadera sin acción, porque rezar sin transformar tu entorno es como intentar encender una vela en una habitación llena de viento. Se apaga antes de arder. Por eso, al observar tantos hogares atrapados en patrones de carencia, su consejo era claro: empieza por lo pequeño, empieza por donde menos lo esperas, empieza por tus zapatos. Muchos creen que para revertir la mala suerte, la pobreza o el caos familiar necesitan grandes rituales, dinero o retiros espirituales. Pero lo que ignoramos es que la acumulación de energía densa ocurre en lo cotidiano, y es allí, también, donde comienza la limpieza. El Padre Pío hablaba de una especie de matriz de escasez, un patrón vibracional que se construye con el tiempo. No llega de golpe, se forma lentamente, con cada zapato olvidado debajo de la cama, con cada par empujado contra la puerta, con cada rincón del hogar que, sin saberlo, dejamos cargarse con lo que traemos del mundo exterior. Pero lo mismo que se construyó puede desconstruirse, y para eso hay un protocolo simple, no mágico, no milagroso, sagrado. Primero, guarda tus zapatos en un armario cerrado. No importa si es grande o pequeño, lo importante es que estén ocultos, protegidos, contenidos. El armario actúa como una especie de cámara de purificación, un límite simbólico que dice: lo que vino de afuera aquí se detiene. Segundo, ubica ese armario, si es posible, hacia el lado este de tu casa. El este es la dirección del sol naciente, símbolo de renacimiento, de oportunidades, de comienzos. No es solo orientación geográfica, es intención espiritual, es decirle al universo: aquí comienza un nuevo ciclo. Tercero, coloca los zapatos con las puntas hacia la pared, no hacia ti. Esto, según las revelaciones espirituales asociadas al Padre Pío, crea un circuito energético de retorno. Es decir, en lugar de proyectar hacia ti lo que los zapatos han absorbido, canalizas esa energía hacia una dirección de disolución. Cuarto, evita amontonarlos. Cada par representa un camino, un viaje, una carga. Apilarlos es como apilar preocupaciones. Al darles espacio, les das también la oportunidad de descansar, y con ello permites que tú también descanses. Finalmente, y esto es quizás lo más importante, hazlo durante 40 días seguidos. 40 no es un número cualquiera, es símbolo de transformación en casi todas las tradiciones espirituales. 40 días en el desierto, 40 días de diluvio, 40 días de preparación. El Padre Pío recomendaba este período como mínimo para romper ciclos negativos profundamente enraizados. No se trata de esperar milagros inmediatos, sino de sostener la intención con disciplina y dejar que el alma y el hogar se recalibren. Durante esos 40 días puedes acompañar el gesto con una oración sencilla. No importa cuál, lo que importa es que la digas con el corazón. Podría ser algo como: que cada paso que di hoy encuentre descanso, que todo lo que mis zapatos absorbieron sea disuelto en luz,
y que mi hogar, desde ahora, sea un canal abierto de paz, abundancia y protección divina. Algunas personas colocan un pequeño recipiente con sal marina cerca del armario como símbolo de purificación. Otras encienden una vela blanca el primer día y agradecen por el proceso que están iniciando. No es obligatorio, pero todo lo que se hace con intención multiplica su efecto. Y no te sorprendas si al poco tiempo empiezas a notar cosas distintas. El aire más liviano, menos discusiones, noticias inesperadas, personas que se alejan y otras que se acercan. Porque al mover un objeto, también estás moviendo una frecuencia. Y cuando esa frecuencia se eleva, lo que ya no vibra contigo, simplemente se va. Lo más hermoso de este gesto es que, aunque parezca pequeño, es profundamente simbólico. Es una forma de decirle a la vida: estoy listo, estoy limpia, estoy receptiva. Y a veces eso es todo lo que el universo necesita para comenzar a responder. Hay gestos que parecen insignificantes hasta que te salvan, como reorganizar un par de zapatos, como cerrar una puerta con intención, como encender una vela y hablarle al silencio. No se trata de superstición, se trata de cuidado, del tipo de cuidado que nace cuando entiendes que tu casa no es solo un lugar, es un espejo de tu alma, y que todo lo que permites dentro de ella, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, moldea tu realidad. El Padre Pío comprendía eso como pocos. Sabía que los milagros, a veces, comienzan en lo cotidiano, en la forma en que colocas los objetos, en el respeto con que tratas tu espacio, en la devoción con que vives los pequeños actos. Porque la verdadera fe no es solo pedir, es también preparar el terreno, es limpiar el campo donde esperas que florezcan tus bendiciones. Ahora que conoces este secreto, no puedes ignorarlo. Ya no es solo un par de zapatos, es un símbolo, es un portal, es una elección. Y si tu vida estuviera esperando por este gesto, y si lo que tanto ansías, la paz, la abundancia, el amor, está del otro lado de un hábito que puedes cambiar hoy mismo, haz la prueba, mueve tus zapatos, hazlo con fe, con amor, con respeto, y luego observa lo que cambia en tu casa, en tus días, en tu energía, porque cuando el alma se alinea con el espacio, la vida entera comienza a fluir. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que amas y déjame en los comentarios dónde dejas tus zapatos hoy y dónde quieres que esté tu vida dentro de 40 días. Suscríbete para más revelaciones que pueden transformar tu realidad desde lo invisible. Nos vemos en el próximo misterio espiritual. Paz, luz y que cada paso que des te acerque a lo que mereces.